So hello again. Good morning, good afternoon. Hola nuevamente, buenas tardes, buenos días. Soy Alex Santa Creu, soy analista de políticas en el Foro Internacional del Transporte. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes a este taller. El día de hoy vamos a hablar sobre soluciones para la salud vial urbana, especialmente en las intersecciones, en el diseño de las calles y el rol del transporte público. Este taller es parte de la iniciativa Safer City Streets de la ITF con fondos de la GFIA. Contamos con interpretación en 3 idiomas el día de hoy. Así que, por favor, escojan su idioma de preferencia en el botón de interpretación. También tengan en cuenta que este evento está siendo grabado. Como un recordatorio antes de comenzar, Safer City Streets es una red de ciudades para compartir sus experiencias y sus datos para apoyar políticas mejores para la seguridad vial. Hay 48 ciudades que participan en la red y el día de hoy tenemos el placer y la oportunidad de escuchar a 3 miembros activos de la red: Fortaleza, Guadalajara y Bogotá. El taller de hoy es un foro de debate. Como ustedes saben, nosotros queremos publicar un pequeño libro para medidas de seguridad con el aporte de ustedes. Esto nos va a ayudar a llegar a un consenso. Así que queremos que este taller sea interactivo. Por supuesto, vamos a tener tiempo para preguntas y para debate. Ahora quiero pasarle la palabra al moderador de este taller, Saúl Alveano, que es el coordinador de sistemas de seguridad en el estado de Jalisco, en México. Saúl, es un honor contar contigo aquí. Muchas gracias por moderar este taller. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Alexandre, por tus palabras. Mi nombre es Saúl Alveano Aguerrevere y yo estaré moderando la sesión de hoy con mucho gusto. Les cuento un poquito sobre mí. Como ya lo comentó Alexandre, yo trabajo para el estado de Jalisco como el coordinador técnico del Sistema Seguro para la Secretaría de Transporte. Antes de que comencemos con la agenda de hoy, me gustaría que todos nos conozcamos. Quisiera pedirles que por favor se presenten con una pequeña introducción para confirmar quién está con nosotros el día de hoy y también pues como una oportunidad para conocernos un poquito mejor. Les pediré entonces que prendan sus micrófonos uno a uno, yo les daré el orden. Digan su nombre y la organización a la que pertenecen. Hasta ahí nada más la dejaremos para que tengamos más tiempo en la discusión. Y bien, les pido que solamente de nueva cuenta seamos breves. Iniciamos, por favor, con Cayo. Cayo, adelante. Hi everyone, can you hear me? Hola, ¿me escuchan? Okay. Muy bien. My name is Caio Soy Torres, Cayo Torres. Soy Cayo Soy Torres, consultor de seguridad vial de la Autoridad de Tránsito de trabajo en Fortaleza, Fortaleza, Brasil. Brasil. Gracias, Cayo. Jesús Soto. Obrigado. Bien, al parecer Jesús se va a conectar en breves minutos. Le daremos entonces oportunidad de que se presente. Claudia, adelante. Hola, buenos días. Creo que ya me escuchan y me ven. Bueno, ¿cómo están? Claudia Mercado, subdirectora de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, y les voy a contar un poquito sobre el sistema de Transmilenio, los impactos que hubo en la reducción de los siniestros viales y pues todas las acciones que se implementaron. Gracias. Excelente, Claudia. Siba El Zambra, adelante. Hi everyone. Hola a todos, soy Siba El Zambra del World Resources Institute y estoy en Washington, D.C. Gracias. Gracias, Siba. Dominique, por favor.
Hello everyone, my name is Dominic. Hola a todos, soy Dominique, trabajo en el Foro Internacional del Transporte, ITF, en el proyecto Safer City Streets. Un placer conocerlos a todos. Excelente. Ahora contigo, Stephen. Hello, Saul. Hello, everybody. Hola, Saúl, hola a todos. Muy bueno verlos. Soy Stephen Perkins, soy jefe de investigación y análisis de políticas en el ITF. Por favor, contigo, Adriana. Perdón, hola a todos, yo soy Adriana Corsi de la Secretaría de Movilidad de Bogotá también. Estoy acá acompañando a Claudia Mercado, nuestra subdirectora de Transporte Público, y trabajo en la Oficina de Seguridad Vial. Bienvenida, Adriana. Gracias. Shanna Lucchesi, por favor. Hi everyone. Hola a todos, soy Shanna Lucchesi, trabajo como coordinadora de proyecto para IRAP. Un gusto verlos a todos. Excelente. Alexandra, tu turno. My name is Alexandra and I work Soy in the Alexandra, trabajo en el programa de seguridad vial en la FIA. Bueno, hola a todos, soy Leandro Perillo, gerente de movilidad y políticas públicas de la Oficina Regional de la Federación Internacional del Automóvil para Latinoamérica. Excelente, Leandro. Adelante, Juan. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Botrán, soy director de movilidad y seguridad vial del Automóvil Club de Guatemala. Muy feliz día para todos. Igualmente, Juan. Vamos contigo, Alejandro. Alfredo, perdóname. Alfredo Albornoz. Parece que todavía no está listo. Seguimos contigo, Rosina. No está todavía conectada. Bien, Ana Villarreal. Ok, seguimos con Ana Gaby Dávila, por favor, de Ecuador. Hola, buenos días a todos. Soy Ana Gabriela Dávila, trabajo en el Departamento de Movilidad Sostenible del Automóvil Club del Ecuador. Un gusto con todos. Excelente. Álvaro Oliver, por favor. ¿No? Seguimos con Leonardo Giachetti, por favor. Ok. Bien, no sé si falta alguien más que no esté en la lista que quisiera presentarse. Nada más le pediría que prendan su micrófono y se presenten. ¿No? Muy bien. Pues seguimos entonces. Gracias a todos y a todas por su presentación. El centro de la conversación de hoy son las experiencias de ciudades que están implementando soluciones de diseño en calles y que están trabajando en brindar opciones de movilidad mejoradas para incrementar la seguridad vial. Para comenzar, quisiera yo contarles un poquito de lo que hemos estado haciendo en el estado de Jalisco. Como primer punto, voy a nada más compartir una pantalla. Denme un segundito. Denme un segundito, por favor, nada más. Listo, no sé si todos ven mi pantalla. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues comentarles muy rápidamente. A ver, déjenme nada más, ya me perdí con la guía. Híjole. Bueno, vamos a quitar nada más. Les muestro yo la imagen de lo que la agenda de movilidad está considerando actualmente en Jalisco. Tiene que ver con todo un sistema integrado de movilidad, le llamamos MiMovilidad, por eso las siglas Modelo Integrado, que considera pues la integración del sistema de bicicletas públicas, el sistema de BRT, mi macroperiférico y mi macrocalzada,
el sistema de tren ligero, Mi Tren, y también el sistema de transporte público. Bien, si quieren nada más les sigo yo con el texto. Como primer punto que hemos estado trabajando en el estado de Jalisco, se está creando esta coordinación de sistema seguro, justo con la intención de ir coordinando mejor los esfuerzos que distintas autoridades, tanto a nivel estatal como a nivel metropolitano y a nivel municipal, están considerando. Alineados al enfoque del sistema seguro, estamos atendiendo tanto el tema de diseño en vías más seguras como la mejora de opciones de movilidad. No tenemos en Jalisco la bendición, como en otros países, como es el caso de Argentina o como es el caso de Colombia, de contar con una Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tenga como facultades la de dictar lineamientos en diversos rubros. En esos momentos a nivel nacional se discute justamente un proyecto de ley general de seguridad vial que quizá va a ir abonando y que quizá podamos nosotros iniciar a partir del 2022 con esta nueva ley. Sin embargo, pues mientras eso sucede, de nueva cuenta, estamos bien coordinados a nivel estatal, metropolitano y municipal, tanto en autoridades que tienen que ver con planeación del diseño de vías, en la construcción, mantenimiento, gestión de la vía y también control, sumando cerca de 7 dependencias con estas atribuciones. No nos hace falta inventar el hilo negro, ya existe mucha evidencia de que el diseño salva vidas, tal como lo está registrado en varias publicaciones. Podemos mencionar nada más algunas de Banco Mundial, WRI, NACTO. Ahora pues nos mostrarán de qué va la investigación que ha hecho ITF en cuestión de diseño de vías seguras. De manera que justamente pues no hay que comenzar a indagar qué es lo que sirve y lo que no sirve, ya está escrito. Ahora, en la agenda referente a la mejora de opciones de movilidad, primero se está reforzando el sistema de transporte masivo del área metropolitana de Guadalajara. También en otras ciudades medias se está implementando mejoras, sobre todo conformando un sistema integrado desde el modo de pago que se utiliza, que involucra pues de nueva cuenta y que no se tengan consideradas como distintos subsistemas, tanto el sistema de bicicleta pública como el sistema de transporte público, como el de transporte masivo. Es importante que la gente identifique, no sé si voy muy rápido para los intérpretes, voy a disminuir un poquito la velocidad, pues es importante que la gente identifique, uno, al sistema de transporte, no como distintos subsistemas que no cuentan con conectividad entre unas y otras, sino todo lo contrario. Es por eso que la agenda de movilidad, tanto a nivel estatal como a nivel metropolitano y municipal, fomenta el uso del sistema de transporte público más eficiente, la interconexión con la movilidad activa e infraestructura que permite traslados más seguros para las personas que caminan, que utilizan la bicicleta como modo de transporte. Ahora bien, en Jalisco, uno de nuestros mayores retos es, mientras estamos armando este sistema, contar con un sistema sólido de vigilancia del desempeño de la seguridad vial en las vías. Por tal motivo, hemos estado trabajando estos últimos 3 años en el diseño de una plataforma que nos facilite evaluar, planear y hacer más eficiente la gestión de la seguridad vial y que incluso nos permita identificar aquellas intervenciones en puntos en donde se está concentrando por severidad y por frecuencia siniestros que dañan la integridad física de las personas. Felizmente, ya hemos dado ese primer paso en donde se integran distintas fuentes que alimentan nuestro sistema de información y nos permiten identificar los sitios de más urgencia en cuestión de atención. Bien, por tal motivo, en esa coordinación estamos integrando pues, a distintas autoridades como la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, las direcciones de movilidad y de obras públicas de los municipios que conforman el área metropolitana, así como la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública a nivel estatal. Para nosotros el diseño de vías va muy marcada junto con la gestión de la velocidad. Vemos con mucha alegría y a veces hasta con cierto nivel de envidia
que en algunas ciudades ya se ha abordado el tema de manera bastante integral, de manera holística. No sé, bueno, no contamos con alguien de Chile en donde ya se estableció como límite de velocidad 50 kilómetros por hora en zonas urbanas. Esto tiene que suceder en toda Latinoamérica si queremos reducir los índices de lesiones y de muertes en las vías. Esta combinación de gestión de velocidad y diseño de vías, sin duda alguna, ya está dejando registros de mejoras en la movilidad de las personas, sobre todo de las que más limitantes tienen en la movilidad. Estamos hablando de niños y niñas, estamos hablando de adultos mayores y de personas con discapacidad. Y por eso queremos multiplicar las intervenciones. Por ahí Jesús Soto de Guadalajara nos va a platicar un poquito de lo que está sucediendo en ese municipio para lograr salvar muchas más vidas. Lo que vemos en el futuro inmediato y a mediano plazo es un trabajo de mucha coordinación, tanto en lo técnico como en la gestión, de manera que queden establecidos estándares, protocolos e incluso manuales que permitan trascender las administraciones. Hoy estoy yo aquí, afortunadamente tengo ese gusto de ser servidor público por primera vez. Sin embargo, sí queremos que las autoridades que vengan después de nosotros sigan ese camino. Como comercial, pues en enero próximo se inaugura la segunda línea de BRT, que cuenta con 41 kilómetros de longitud de forma bidireccional, es decir, 82 kilómetros en total, contemplando brindar un servicio para aproximadamente 180,000 usuarios diarios. Esto va a conectar, nada más para que se den una idea, 110 colonias en cerca de 4 municipios que integran el área metropolitana en un sistema troncoalimentador. Y en paralelo, es decir, sí se considera ampliación de banquetas, integración de una ciclovía que va a ser pues, la ciclovía más larga, pero también segura de Latinoamérica. Y pues esto pues, nos va a llenar de mucho júbilo, pues estaremos dando pasos concretos hacia una movilidad más sustentable y más segura. Bien, hasta ahí les cierro yo mi mensaje. Como ustedes saben, la agenda de hoy estará dividida en 3 bloques. El primer bloque se centrará en el diseño de vías y en particular en tratamiento a intersecciones. Este bloque va a comenzar con una pequeña presentación por parte de Dominique, de ITF, con ideas sobre la investigación y hallazgos, que han hecho del tratamiento de intersecciones. Después de esto vamos a escuchar a nuestro compañero Caio, de Fortaleza, y que están trabajando en un programa de intersecciones seguras que está siendo implementado en Fortaleza, Brasil. Caio es consultor de gestión de datos en la Autoridad de Tránsito y Ciudadanía de Fortaleza. Después de su presentación vamos a escuchar a Jesús Soto Morfín, del municipio de Guadalajara, que presentará algunas de las intervenciones de intersecciones que se han llevado a cabo en el municipio de Guadalajara en los últimos años. Después de su presentación vamos a tener la oportunidad de discutir las medidas propuestas en una discusión plenaria, donde les invitaremos a hacer sus preguntas y compartir sus experiencias y sugerir incluso alternativas. Ahora, queremos que esto sea un evento interactivo, así que siéntanse libres de quitarse el mute y de hablar, o también pueden hacer uso del botón para levantar la mano en Zoom para que tengamos orden. En el segundo bloque, en opciones de movilidad mejoradas y los efectos de transporte público, Dominique comenzará con una pequeña presentación de la investigación que ha hecho ITF y después contaremos con Claudia Mercado de Bogotá, que presentará el trabajo que se ha hecho en esta ciudad desde la Subsecretaría de Transporte Público de la ciudad de la ciudad de Bogotá. Después de escuchar a Claudia, escucharemos por parte de WRI en cuestión de las intervenciones en diseño seguro. De nueva cuenta, una vez terminada la presentación, tendremos la oportunidad de discutir algunas de las medidas mostradas. Finalmente, en el tercer bloque, y espero ya con esto cerrar, no me encanta hacer
un monólogo, pero los participantes están invitados a presentar sus iniciativas y otras medidas que no han sido discutidas previamente. Ahí contaremos con la participación de la FIA en el programa de Star Ratings for Schools, y de igual forma tendremos oportunidad de discutir sobre esta herramienta que se ha puesto a disposición por parte de distintos asociados. Sin más, es mi gusto dar la palabra a Dominic de ITF, quien presentará los puntos principales, los hallazgos de la investigación que ha llevado a cabo ITF. Dominic, the floor is yours. Thank you very much, Dominic, Saul. tienes la palabra. Muchas gracias, Saúl. Alex, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Hola, ¿qué tal? Voy a ser breve. El ITF ha estado trabajando en un cuadernillo que presenta medidas sobre lo que es el diseño de calles, gestión de velocidades y opciones de movilidad, entre otras cuestiones. Tenemos aquí, como pueden ver, 3 áreas de acción de este enfoque de seguridad. La semana pasada nos concentramos en lo que era la gestión de velocidad y el diseño de las calles. Hoy vamos a concentrarnos especialmente en lo que es el tratamiento de los cruces y después las opciones de movilidad. Creemos que el tratamiento de los cruces o intersecciones necesita ser un tema al que se le preste atención, porque la mayoría de los choques se dan allí, que es donde las personas cruzan también las calles. Las intersecciones y las intervenciones en estos cruces tienen el potencial de disminuir la cantidad de incidentes. Vamos a ver ejemplos de Fortaleza, Guadalajara. Después de pasarles la palabra, antes de pasarles las palabras a estas partes, quisiera resaltar algunas medidas que existen. En primer lugar, en lo relativo a lo que es el diseño de calles, tenemos la canalización para distraer y derivar el tránsito de distintas calles congestionadas a distintos flujos. También tenemos distintas variaciones de estas medidas que muestran unas reducciones de hasta el 27%. Tenemos también la medida de convertir las intersecciones a rotondas, que esto disminuye la velocidad del tránsito. Vemos que generó una reducción de choques del 38%. Tenemos también intersecciones escalonadas, como pueden ver a la derecha, que reemplazan a los cruces con 2 intersecciones en T, lo que hace que se reduzca la complejidad de los puntos de conflicto y que sea más fácil cruzar estas intersecciones. También tenemos cruces a desnivel, que lo que hacen es segregar los flujos de tránsito primario entre sí, pero esta medida solo se utiliza en intersecciones con mucho volumen de tránsito. Daylighting, por ejemplo, es una medida que es muy fácil de implementar, ya que lo que hace o en lo que consiste es eliminar espacios de estacionamiento en lo que son las esquinas, y hemos visto que esto genera una gran reducción de choques en un 12%. Hay otros tratamientos que se pueden hacer para rediseñar los cruces, como por ejemplo el cambio de ángulos, como hemos visto en los ejemplos de la semana pasada de Nueva York, y también se pueden hacer cambios en la señalización de los cruces. Voy a detenerme aquí, ya que Cayo nos va a mostrar más sobre estas medidas de cambios en los cruces que se dan en Fortaleza. Gracias. Que son muy interesantes. Adelante, Cayo, cuéntanos qué están haciendo en Fortaleza. Okay, thanks, Saul. First of all, I would like to thank ITF for the opportunity to be here and share some of the experience with you. Quisiera agradecer al ITF por darme la oportunidad de estar aquí. Voy a compartir mis diapositivas. Cayo, si gustas hacer tu participación en portugués, hay intérprete como tú desees. Yes,
Sure. My slide is in English, but I will present in Portuguese. Sí, So, voy a presentar en portugués. Tengo las diapositivas en español, así que si no entienden portugués, les pido que activen la interpretación. vocês estão vendo minha tela? ¿Están viendo mi pantalla? No, Not yet. no. Então, Listo. Ahora sí. Un minutito. Vou iniciar a apresentação agora. Ahora voy a empezar mi presentación y les voy a contar sobre las medidas de seguridad vial en intersecciones sin semáforos en la ciudad de Fortaleza. Y también que nos sirve como proyecto de seguridad. Para los que no conocen Fortaleza, es una ciudad brasileña en el noreste de Brasil, con casi 2,6 millones de habitantes. Es la quinta ciudad más poblada del país. Desde 2014, la ciudad empezó a implementar una política de seguridad vial basada en estos 4 ejes. Son ejes de acción, como pueden ver aquí en la pantalla: gestión de datos, calles seguras, aplicación y comunicación y medios. Todo esto fue posible gracias a un gran compromiso político que la ciudad logró junto con gestores para poder incluir estas políticas de seguridad vial en la agenda. Y desde entonces se realizaron varias acciones en la ciudad y hoy me voy a centrar en una de ellas, que es esquinas seguras. Y estas son las acciones seguras que estarán incluidas en el último informe del ITF. Entonces, también este programa se basa en esos 4 pilares. Una primera etapa incluyó el monitoreo de datos, donde identificamos a través de los datos el problema y analizamos las principales vías para poder implementar esta estrategia. Y no nos concentramos solo en la intersección, sino que también trabajamos con fiscalización y campañas también como para cohibir el comportamiento de estacionamiento en las vías secundarias para que no impidiera la visión de aquellas personas que querían cruzar en esa intersección. Entonces, entre 2016 y 2019 había más de 2.500 accidentes en esas intersecciones y, como dijo Dominique, concentran gran parte de los accidentes las intersecciones, y dentro de las intersecciones 67% eran las que no tenían semáforos. Entonces, a partir de nuestro banco de datos, nuestro sistema de banco de datos, pudimos identificar esas zonas más críticas de la ciudad para poder empezar a implementar estas medidas. Identificamos también que el principal problema, además de que el paso peatonal tenía este conflicto con los autos, identificamos también que había un problema de visión cuando los autos se estacionan muy cerca de la esquina. Entonces, los autos que quieren entrar a la avenida tienen la dificultad de visualizar otros vehículos y ese se termina siendo un comportamiento
de riesgo, que es la distancia del ángulo de visión, como se denomina. Y finalmente, monitoreamos estas zonas y sus registros y también identificamos las principales conductas de riesgo, la velocidad, el estacionamiento irregular, el avance de la vía secundaria y el no respeto a las señales. Entonces, para poder montar este programa nos preguntamos cómo podríamos diseñar una intersección que incluya el error humano bajo la premisa de que el humano va a cometer un error, pero podríamos hacer así un programa de intersecciones segura que acomode el error y que si el humano cometiera algún error, esto no derive en un accidente grave o mortal. Así, creamos el programa Esquina Segura, que tiene que ver con el rediseño de las intersecciones para que sean más seguras. Y hay una región donde está prohibido estacionar, esto está como lo pueden ver allí. La idea es que se evite obstruir la visión de la persona que necesita girar o incluso seguir derecho. Y esto está alineado a la fiscalización de estos lugares. O sea que no solo hicimos el rediseño, sino que también un equipo de la ciudad monitoreaba si los vehículos estaban respetando estas medidas. Y también hicimos un gran esfuerzo para comunicar este nuevo programa y mostrar cómo era que se implementaba y fiscalizaba, justamente para cohibir los comportamientos inseguros en aquellas zonas donde había sido implementado el programa. Todo esto sobre la base de datos y evidencia para poder ir aumentando también la escala del proyecto. Después de la implementación en más de 100 intersecciones, realizamos un estudio con un grupo control para evaluar la eficiencia de este proyecto en relación con lo realizado. Y ahí vimos cómo después de la implementación hubo una reducción de 61% de la frecuencia de siniestros con lesiones y 53% en la reducción de siniestros en general. Además de esto, también hicimos un análisis de costo-beneficio con los datos para evaluar cuál sería el retorno después de 10 años, considerando el costo de implementación y de mantenimiento anual. Y pudimos hacer un esquema para estimar este valor, donde el programa iba a tener un retorno de 103 a lo largo de 10 años. Esta estimación se realizó a través de un estudio donde se trató de incluir los costos de siniestros, gastos hospitalarios, materiales y la relación de todo esto junto con el costo de implementación de este programa, que nos da un costo relativamente bajo. Y vemos cómo así, sin tener que hacer obras físicas, solamente con el rediseño de la intersección se podía lograr todo esto. Entonces, a partir del programa pudimos hacer la rápida implementación, bajo costo y alto impacto, tanto para la reducción de siniestros como para el costo-beneficio, el costo financiero del programa. Y así pudimos ir escalando el programa e implementar muchos otros que, además de esquina segura, también tuvimos más plazas. Así que les voy a mostrar rápidamente un ejemplo de un programa que se está aplicando mucho en nuestra ciudad, que lo que hace es dar más espacio a los peatones en la zona del centro de la ciudad, donde hay una gran circulación de personas, de peatones, y les dimos un carril de paso para poder extender las veredas o aceras y también mejorar las medidas de seguridad. Y lo mismo en las zonas donde no había nada, y pudimos también hacer este tipo de cosas, como ven en la imagen, como para reactivar el espacio público y mejorar la seguridad para que las personas utilicen este espacio. Y por último, también dentro del programa, pudimos dar más espacio a peatones y mejorar a partir del diseño urbano y de esta manera también mejorar la seguridad de los usuarios. Y finalmente,
Nuestro objetivo era salvar vidas. Y todo este esfuerzo, desde 2014, cuando empezamos a implementar esta política, hasta el año pasado, estimamos que las intervenciones realizadas en la ciudad lograron salvar 756 vidas. Y la ciudad de Fortaleza, así, se convirtió en una de las pocas ciudades del mundo donde se alcanzó el objetivo de las Naciones Unidas respecto a la mortalidad de la seguridad vial. En 2011 teníamos una tasa de 15,4 muertes por cada 100.000 habitantes y el año pasado registramos 7,2 muertes por cada 100.000 habitantes, por eso es una reducción del 53,2%. Y con esto cierro y les agradezco nuevamente la oportunidad de poder compartir esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Cayo. Vamos a dar paso entonces a la presentación de Jesús Soto del municipio de Guadalajara y después abriremos para preguntas y respuestas. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Saúl. Gusto saludarlos a todas, a todos. Voy a compartir pantalla para presentarles lo que queremos mostrarles por hoy. Sí se puede ver en pantalla, ¿verdad? La presentación. Adelante, sí. Perfecto. Al igual que mis antecesores, quiero presentarles el programa de cruceros seguros que tenemos tanto en el municipio de Guadalajara como en el municipio de Zapopan. En este momento funjo yo como director del municipio de Guadalajara, pero estuve 6 años al frente del de Zapopan, donde en conjunto entre ambos municipios, que somos parte de la misma área metropolitana, arrancamos este programa de cruceros seguros, basado en la toma de decisiones considerando datos oficiales de siniestralidad en el área metropolitana, gracias a lo cual hicimos un diagnóstico de 100 cruceros, los más peligrosos de toda la ciudad, que hemos ido atacando a través de la inversión de presupuesto público. Por supuesto que también hemos hecho otras intervenciones de urbanismo táctico en otras intersecciones, pero estos cruceros detectados como los más riesgosos de la ciudad hemos ido poco a poco buscando a través de inversión pública reconfigurarlos completamente, tomando en cuenta criterios de accesibilidad universal, seguridad vial, reconfiguración de fases semafóricas, tomando en cuenta las líneas de deseo que encontramos en estas intersecciones, reubicando paradas de transporte públicos de ser necesario, reordenando el espacio público, el diseño geométrico, detectando puntos de riesgo que generen poca visibilidad para los conductores de los distintos modos de transporte y corrigiendo los puntos de visión. Estos son los elementos en general que consideramos cuando hacemos una intervención de crucero seguro en Guadalajara. Áreas de resguardo peatonal, rampas peatonales, colocación de elementos protectores peatonales en las esquinas, sobre todo en los puntos de posible conflicto entre vehículo y persona, colocación de señalamiento horizontal, vertical, semaforización, reconfiguración de banquetas, colocación de cajas bici para resguardo de los ciclistas que también confluyen en estas intersecciones, y otros elementos de accesibilidad universal como son las huellas podotáctiles para las personas con discapacidad visual. Les voy a presentar algunas de las intervenciones que hemos realizado y los resultados que hemos encontrado. La primera es en Avenida Patria y Pablo Neruda, una de las principales intersecciones del municipio de Zapopan, en cuyo contexto se encuentra una universidad de las más grandes del municipio y donde justamente por ello hicimos esta intervención donde además de tener esta universidad se encontraba una gasolinera que como es un poco, había sido la costumbre en nuestra ciudad, no se le había configurado ninguna área de banqueta, sino que contaba 100% con rampas de acceso vehicular, es lo que ven en la parte inferior de la imagen, y se generaron todas estas banquetas para proteger al debido paso de peatones en esta intersección. Se reconfiguraron todos los carriles, se generaron camellones adicionales de segregación vehicular y de canalización de los mismos. Y lo que pueden ver aquí en esta imagen de la derecha es el antes y el después, habiendo recuperado las zonas de banqueta.
lo que tenemos detectado es que hubo una reducción tomando el 2014 como el año base en comparación al 2020 y 2021, de una reducción del 71% de todos los accidentes generales que ocurren en esta intersección, con 0 muertes desde que se hizo la intervención a la fecha. El proyecto de Glorieta Chapalita, una glorieta que funge como un espacio público al interior de manera muy importante y que es el límite municipal entre ambos municipios, Guadalajara-Zapopan, que contaba con 4 carriles de circulación vehicular a su alrededor, se reconfiguró para dejar solamente 2 carriles, ampliar toda la banqueta en la parte exterior alrededor de la banqueta, consolidar una infraestructura ciclista, generar puntos de acceso peatonal a la glorieta con reductores de velocidad cada ciertos metros previos a estas cruces peatonales. Y lo que encontramos aquí, después de 3 años de implementación, es un 100% de reducción de accidentes en general. Tenemos 0 accidentes y 0 muertes a la fecha, lo cual nos reporta que es una de las intervenciones más exitosas que hemos tenido en la ciudad. Estación Zapopan Centro, como podrán ver en la imagen de la izquierda, tenemos un antes y a la derecha un después. Se trataba de la confluencia de 10 carriles vehiculares de 3 de las avenidas más importantes de la ciudad. En este punto donde se construyó la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, esta es una de las estaciones más importantes de la ciudad, con 18,000 usuarios promedio por día haciendo uso de esta estación. Y como podrán ver, confinamos esos 10 carriles de operación vehicular a solo 3 carriles en la parte poniente y 2 carriles adicionales en la parte oriente, con lo cual hemos logrado también una reducción del 95% de los accidentes en general, con 0 muertes en los últimos 2 años después de la construcción de la reconfiguración de esta importante geometría en el municipio de Zapopan. Generamos una integración de todos los modos de transporte. Aquí confluye una ciclovía que viene por toda la avenida de Ávila Camacho. Generamos cruces peatonales, una construcción de una plazoleta enorme que funge hoy como uno de los espacios públicos más importantes del centro de Zapopan, donde hay incluso juegos para niños colocados en este importante espacio. Y bueno, esta es una de las intervenciones que más nos gusta presentar, pues presenta una transformación radical del espacio público. Y por último, este crucero seguro en Avenida Juan Manuel Rubalcaba y calle Santa Lucía. En este espacio, como pueden ver en la imagen izquierda, se trataba de una configuración vial distinta a las que presenté anteriormente, que se encuentran dentro del área ya urbana de Guadalajara. Aquí estamos hablando de una intersección de carreteras en una parte periférica del municipio de Zapopan, en donde teníamos la noticia de que la Secretaría de Transportes Federal estaba construyendo, de Secretaría de Transporte y Comunicación, estaba construyendo una vía carretera para llegar, para conectar 2 poblados. Entonces, esta intervención fue de carácter más bien preventivo, porque sabíamos que si llegaba la carretera a este punto, iba a detonar los accidentes vehiculares y seguramente también los hechos de tránsito con fatalidad de por medio. Y por eso mismo diseñamos esta configuración que ven en la imagen, en este render, pero que está ya 100% ejecutado así en este punto del municipio, donde confluye un espacio de carretera y conviven diferentes modos de transporte, desde trailers, autobuses, tractores, caballos, bicicletas. Hay un entorno escolar en este contexto. Y lo que tenemos ahora como resultado es una tasa de 0 fatalidades y un porcentaje muy ligero de accidentes vehiculares que se han dado desde que se intervino a la fecha. Básicamente hemos tenido el reporte de 9 accidentes vehiculares no fatales y tampoco con lesiones graves de por medio. Por lo tanto, tenemos considerada esta intervención como un asunto preventivo
que ha tenido su importante éxito. Es lo que quería presentarles por hoy. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Excelente, muchas gracias, Jesús. Vamos a dar paso ahora a las preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta para Cayo y para Jesús, ahora es el momento de hacerla. Solamente les pedimos que para tener un orden, levanten por favor la mano. Si todavía no tienen alguna pregunta en mente, a mí me gustaría comenzar, Cayo, Jesús, con una pregunta bastante difícil quizá. ¿Qué actor o actores ustedes identificaron como el que más se oponía a este tipo de cambios? ¿Y cómo lograron modificar o negociar para que se pudiera hacer esa intervención? Vamos contigo, Cayo. No sé si entendiste la pregunta. Es ¿qué actor o actores identificaron como los que más se oponían y cómo lograron negociar que sí se pudiera lograr? Entendi, Sal. Obrigado pela pergunta. Sí, entendí. Gracias por tu pregunta. Creo que los principales actores que presentaron una oposición eran los usuarios de vehículos, debido a esa instalación de pequeños bloques que pusimos en los cruces, en las intersecciones, para evitar que el vehículo avanzara. Se establecieron bloques de concreto, y eso, si pasas a alta velocidad, puede damnificar el automóvil. Entonces, ese bloque es para lograr velocidades más bajas en los cruces, en las intersecciones. Entonces, al principio hubo reclamos porque los vehículos tenían la tendencia a pasar rápidamente por esos bloques, y hoy, con la intervención que ya sucede en casi todos los cruces, se adaptó todo eso y escuchamos menos esos reclamos. Decimos que cuando vamos a tener este tipo de intervenciones, generamos un shock porque es un gran cambio, pero después la gente termina adaptándose y hoy identifican que ese cruce, con esas intervenciones, ellos ya saben que tienen que pasar a baja velocidad. Ya hay una tendencia a reducir la velocidad natural cuando la gente se acostumbra. Podemos moderar la velocidad entonces así en los cruces. Si hay un choque, entonces el resultado va a ser diferente con velocidad baja. Y también así atendemos la situación de los peatones también. Muchas gracias, Cayo. Jesús, cuéntanos en el caso de Guadalajara, ¿cómo estuvo el tema? Bueno, ha habido siempre una configuración distinta de actores que se oponen en la reconfiguración de estas intersecciones. Por ejemplo, en Pablo Neruda y Avenida Patria teníamos en principio la propia gasolinera en contra de esta intervención. Incluso llevaron a cabo acciones judiciales de amparo en contra de la construcción de la infraestructura peatonal alrededor de la misma gasolinera. Y también hubo operación por parte de medios de comunicación que malinformaron a la ciudadanía, generando polémica con la idea de que se estaban reduciendo la cantidad de vehículos de flujo automotor. Y lo que hicimos fue hacer una simulación del crucero previo a su ejecución, donde presentamos a través de software especializado cómo iba a operar el crucero después de su ejecución, dando cuenta de todos los movimientos y los tiempos que se iban incluso a reducir en la intersección después de la reconfiguración. A pesar de estarle reconfigurando el espacio al auto en beneficio de los peatones, estábamos logrando optimizar los tiempos también semafóricos, y con eso logramos una plena aceptación social por parte de los vecinos. Se desactivaron las oposiciones por parte de los medios. Continuó la batalla jurídica por parte de la gasolinera, pero después de un diálogo
pudimos suspender el proceso de juicio cuando entendieron bien que las entradas y salidas que les íbamos a dejar configurados a la gasolinera les iban a funcionar plenamente, ¿no? Entonces, esto se resolvió a través de una importante gestión social. En el crucero de Santa Lucía y Juan Manuel Rubalcaba, por la construcción de la carretera, teníamos a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transporte de nivel federal en contra de nuestro planteamiento de crucero. Querían básicamente una configuración tradicional de intersección 100% vehicular sin consideración para las distintas maneras de trasladarse en ese punto. Nos llevó básicamente un mes de juntas, básicamente cada 2 o 3 días con la Secretaría, con sus arquitectos y sus ingenieros principalmente, que eran los principales detractores, y luego un trabajo artesanal también con los líderes ejidales de esa zona, que finalmente también entendieron y aceptaron bien el proyecto. Y la propia Secretaría de Comunicaciones terminó por convencerse de la idea que presentaba Zapopan en aquel entonces e incluso costearon la ejecución del proyecto y a la fecha ha dado muy buenos resultados. Entonces, eso nos sirvió para abrir punta de lanza y sostener un diálogo mucho más fluido con la propia Secretaría para otros proyectos carreteros que hemos caminado en conjunto. Glorieta Chapalita tuvo mucha oposición por parte de la ciudadanía en general que transitaba por la zona, pero contamos con una enorme participación y apoyo de los vecinos, que son los principales usuarios de ese espacio público, quienes necesitaban acceder a esa glorieta para realizar sus diferentes festividades y talleres que se desarrollan entre semana en la glorieta. Y ellos fueron quienes convencieron a medios y a ciudadanía en general que el proyecto era lo mejor para todos en general, y tuvimos algunas explicaciones del mismo también en medios tradicionales, en televisión en particular y radio, donde expusimos cómo esta reducción de 4 a 2 carriles tampoco iba a afectar la operación vehicular, a pesar de contar con reductores de velocidad, menos espacio de operación, pero como ordenando todas las dinámicas que se daban alrededor de esa glorieta, de estacionamiento, de servicio de valet parking, íbamos a lograr mantener una operación ideal, incluso más fluida de lo que se tenía, y un acceso universal para los usuarios a la glorieta, ¿no? Hoy es uno de los casos ejemplares que tenemos en Guadalajara de que es posible, de que funciona bien, y lo demuestran las estadísticas que tenemos de cero, de reducción del 100% de accidentes en general y 0 muertes. Muchas gracias, Jesús. Stephen, I can see your hand. Stephen, veo que levantó la mano, así que puede hacer su pregunta. Adelante. Gracias. Primero quiero agradecer a los 2 oradores. El objetivo de este material que estamos armando con la FIA y los estudios de caso que se presentaron hoy y la semana pasada son justamente para ilustrar la gran variedad de intervenciones fundamentales que son necesarias para mejorar realmente la seguridad vial en las calles urbanas. No hay una intervención única y sencilla. Todo lo que ustedes hacen, como explicó Jesús, son muchas medidas que requieren mucha comunicación, mucho trabajo de convencer e incluso de demostrar que funcionan, como ustedes hicieron. Y esto mejora las condiciones para todos, no solamente para los peatones, sino también para la fluidez del tránsito. Y finalmente los conductores van a ver que van a estar en mucho mejor ambiente para negociar esas intersecciones que si fuera acceso libre para todos. Tengo 3 preguntas, porque pavimentar los accesos peatonales en aquellos lugares donde no existen es muy importante, en América Latina, en Asia, en muchos lugares. Entonces, primero, ¿cómo llegaron a esta situación en la que no había aceras o banquetas para los peatones? ¿Fue por accidente o fue porque las ciudades se desarrollaron más rápido o fue deliberado? ¿Por qué no estaban esas aceras? Por supuesto, era más conveniente para esa gasolinera que estaba en Zapopan no tener esas aceras, ¿no? Esas banquetas. Entonces, ¿cómo llegaron a esa situación?
Y luego, creo que la pregunta más importante es para Fortaleza y para Guadalajara. ¿Son algunos lugares estrella, digamos, o de inicio que ustedes pudieron seleccionar? ¿Cuántas otras intersecciones pudieron tratar o intervenir de esta manera? No sé si ahora es un programa que se propagó por toda la ciudad. Y la tercera pregunta, fue muy bueno ver especialmente ese caso tan difícil en Zapopan de la gasolinera que se oponía tanto, y la otra intersección en la periferia, donde no tenían tanto apoyo de los usuarios locales, pero realmente lograron una diferencia en lo que va a suceder en esa intersección a medida que sigue el desarrollo y a medida que pasa el tiempo. Todas las ciudades del mundo, cuando uno pasa al siguiente nivel, cuando se maneja un caso problemático, siempre hay oposición y es difícil convencer a la gente. En ciudades, por ejemplo, como Londres, que lamentablemente muchas veces es como una vidriera, ¿no? Tenemos estas intersecciones donde se optimizan los tiempos de los semáforos para que los peatones puedan cruzar estas intersecciones más complicadas. Entonces, hay unas señales que hacen que se detenga el tránsito y que puedan cruzar los peatones en lugar de... Y no tienen que cruzar en varias partes, sino pueden cruzar directamente toda la calle. Esto ya en Japón está hace muchos años, en Europa también. Ustedes, me parece que vi un ejemplo en Fortaleza, tal vez estoy equivocado, no sé, así que ustedes podrán decirme. Estas intersecciones las llamamos Shibuya. Muy bien. Sobre la primera pregunta, ¿cómo llegamos a esta situación? No es tan sencilla de contestar, pero básicamente yo pensaría que son varios factores. Uno, la influencia tan fuerte que tenemos de Norteamérica, de Estados Unidos, como uno de los principales países promotores de la movilidad basada y centrada en el auto, pero que nos contagió de décadas atrás a las ciudades, estados en México, que apenas comenzábamos con unos procesos de planeación urbana que rápidamente se vieron modificados por la llegada abrupta de tantos automóviles a la ciudad y que absorbieron el 100% del financiamiento de infraestructura vial, que a la fecha sigue siendo un problema en México, y ese es otro de los factores. El presupuesto que se etiqueta a nivel federal para la infraestructura vehicular en las ciudades es enorme en comparación a lo que se le destina a la infraestructura peatonal y ciclista. De hecho, para como municipio poder acceder por muchos años a fondos federales para construir infraestructura, implicaba, y sigue siendo un criterio, demostrar cómo se va a incrementar la velocidad del paso de los vehículos con la intervención de esta infraestructura vial, ¿no? Entonces, tenemos una visión todavía federal centrada en el auto, centrada en la velocidad, que los municipios hemos empezado a revertir porque hemos visto los malos efectos de pensar así las ciudades. Pero no tenemos todavía una fuente de financiamiento fuerte que nos permita revertir esas décadas de mala planeación y de construcción de cultura también civil centrada en el auto. Eso conecta con la segunda pregunta. Si este programa de cruceros seguros lo hemos podido implementar en más intersecciones, la respuesta es sí. Se ha convertido en un programa permanente de los municipios, donde se ha convertido ya en un criterio fundamental de toda obra pública. Independientemente de si hay una intersección riesgosa o no, cuando se reconfigura una calle, la superficie de pavimento, las banquetas, siempre se proyectan cruceros seguros en todas las intersecciones como un criterio de obra pública, y además creamos las direcciones de movilidad y transporte, áreas de dictaminación, de evaluación de proyectos privados que se ejecutan en los municipios, donde les pedimos como acciones de compensación por su impacto vial, generar estas intersecciones seguras en sus entornos inmediatos o en ciertos radios de influencia. Eso nos ha permitido que, si bien no contamos con mucho presupuesto desde el ámbito municipal, podemos aprovechar el recurso privado para ir consolidando
cada vez más una red de intersecciones seguras en todo el municipio, ¿no? Así hemos atacado con recurso propio y con recurso privado y también con participación estatal esas intervenciones. Y en el punto 3, respondiendo a si hemos ya explorado esa maravillosa posibilidad de darle continuidad a esa línea de deseo en diagonal en las intersecciones, tenemos casos en Guadalajara donde perfectamente podría ocurrir, donde en algunos momentos se llegó a poner en práctica ese ejercicio, pero por desgracia hubo oposiciones, se echó para atrás en el centro de Guadalajara y no ha habido un mayor impulso de ese tipo de configuración, digamos, de los pasos peatonales en diagonal en nuestras intersecciones. Yo creo que es un siguiente paso al que tenemos que llegar, totalmente factible, en donde tenemos los puntos de mayor confluencia peatonal en los centros históricos de tanto de Guadalajara como de Zapopan. Gracias, Jesús. Cayo, ¿quisieras complementar la respuesta? Obrigado pela pergunta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Como dijo Jesús, aquí también tenemos un gran problema de limitación de recursos. Cuando empezamos a implementar el programa, lo ideal sería implementarlo en toda la ciudad, pero no contábamos con recursos para eso, ni tampoco estaban convencidos de comenzar con un proyecto piloto y difundirlo a toda la ciudad, porque necesitábamos convencer a la población de que esa medida vuelve al ambiente más seguro y también porque no teníamos recursos para implementarlo en varios lugares. Implementamos el programa en 50 lugares en los 7 primeros meses del programa y empezamos a hacer los estudios para evaluar el desempeño y convencer a la población de que esto, de hecho, vuelve las intersecciones más seguras. A partir de los resultados obtenidos, hoy también se transformó en un programa permanente en la ciudad. Hoy, cuando una intersección pasa por el mantenimiento de la señalización, ya se implementa el programa. Entonces, viendo que el costo tiene el programa en un aspecto tiene un costo bajo. Entonces, de esa forma, logramos ver resultados y beneficios y hoy es un programa permanente. En más de 300 intersecciones son tratadas con este programa y ese número tiene que aumentar teniendo en vista que además de recibir mantenimiento, van a recibir un nuevo tratamiento. Y en el aspecto de la diagonal, sí, de hecho existen algunos ejemplos. Hoy tenemos 6 cruces en diagonal. Son lugares con alta demanda de cruce de peatones cuando están cerca de shoppings y todo eso. Entonces, eran lugares que necesitaban ese tipo de intervención. Y cuando son creadas estas intervenciones, siempre tenemos que tener un ciclo de semáforos dedicados al peatón en esos lugares. Y eso fue muy bien implementado y muy bien comunicado, y hoy la población ya acepta ese tipo de intervenciones. Y hay un pequeño, digamos, de ventaja para el tráfico de autos, pero es algo que ya está siendo bastante difundido en la ciudad y aceptado, esa priorización del movimiento de los usuarios que caminan por la ciudad o andan en bicicleta. Muchas gracias. Estoy seguro que nos encantaría hacer muchas preguntas más. Desafortunadamente tenemos que seguir con el bloque 2. Y bien, para el bloque 2, que está centrado en opciones de movilidad mejorada y en particular con la implementación del BRT en Bogotá,
Quisiera yo comenzar con Dominique, que está comenzando a hacer esta investigación en cuestión de los hallazgos. Cuéntanos, Dominique, algunos de esos hallazgos, ¿de qué va el tema de la movilidad mejorada en distintas ciudades? Adelante, Dominique. Thank you. So in regards to the time, I will try to be very... Muchas gracias, Saúl. Voy a tratar de ser muy breve porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a tratar de hablar sobre las opciones de movilidad mejoradas. Hemos visto que esta es una de las áreas de acción fundamentales de lo que es el enfoque Safer Streets. El transporte público es el modo más seguro de transporte urbano y reemplazar el tránsito vehicular es clave para la política de seguridad vial en muchas ciudades. Lo que es los sistemas de transporte públicos de buena calidad, especialmente en lo que es el transporte nocturno, reduce significativamente los choques y mejora la seguridad vial. Entonces, también esto ayuda a que la gente no salga de noche habiendo consumido alcohol, por ejemplo, y que las personas más jóvenes no anden también en la calle. Tenemos una infraestructura que permite reducir el riesgo de las víctimas fatales, también implementando distintos tipos de aceras, como vimos en Fortaleza que nos explicó Cayo, también pueden mejorar la seguridad con áreas físicas y cruces de peatones. Esto ha tenido grandes impactos a nivel de seguridad. Cuando hablamos de proteger a los ciclistas, tenemos las vías o carriles específicos para los ciclistas. También tenemos ciclovías que están solo separadas por distintas marcas en las calles, y lo vimos la semana pasada, que también tenemos medidas de protección lumínicas, pero tienen buena protección. Esto, de hecho, tiene mejores resultados que todas las demás opciones de transporte en términos de seguridad. Aparte de lo que es los buses urbanos y las redes de ferrocarriles, tenemos otras intervenciones como lo que es la prioridad para autobuses en los cruces, los carriles de prioridad de autobuses y distintos tipos de medidas de infraestructura para peatonales. Vamos a escuchar distintas opciones de Bogotá y de distintas otras ciudades. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Claudia por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad sobre sus experiencias con la implementación del sistema BRT y las mejoras que esto ha representado en la movilidad urbana. Claudia, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Saúl. Ya proyectamos. Adriana, ¿me ayudas con la presentación? Es que tengo un inconveniente acá con el modo presentación. Bueno, creo que ya yo estoy viendo la presentación. Si la puedes colocar en modo presentación, porfis, Adriana. Bueno, muchas gracias a ITF por permitirme compartir las experiencias de la ciudad de Bogotá. Vamos a hacer una corta presentación de los efectos que han tenido esas decisiones alrededor de la reorganización del transporte público de Bogotá en la seguridad vial. Bogotá es una ciudad que le apostó en el 2000 a un sistema troncoalimentador a través de Transmilenio, que es un sistema de Bus Rapid Transit, el cual tenía dos objetivos muy grandes, que era la reducción de esos tiempos de viaje tan altos que tenía la ciudad de Bogotá, pues por todas las condiciones de congestión y demás, y también debido a digamos, todos los viajes, teniendo en cuenta que el 35% de los viajes diarios en la ciudad de Bogotá se dan a través de transporte público. Antes de que existiera el Transmilenio o este sistema BRT, todos esos viajes se daban con flota muy pequeña, lo cual generaba una saturación muy fuerte en la ciudad que hacía que las condiciones de congestión fueran mucho más hostiles. Transmilenio llega en el 2000 con un sistema segregado de carriles que le aportó a reducir esos tiempos de viaje y logró la reducción considerable que más adelante le vamos a mostrar en siniestros viales. Hoy Transmilenio cuenta
con 12 corredores o 12 líneas de corredores troncales, en los cuales en su primera fase inició con la avenida Caracas, la calle 80, la autopista norte, el eje ambiental. Luego en el 2004 al 2013 tuvimos la segunda fase, y así la tercera fase, que culminó pues hace poco en el 2012 con la calle 26, la calle 10ª, la sexta, la cual fueron corredores muy puntuales. O sea, los fase 1 y fase 2 eran corredores que atacaban un poco la demanda, ¿sí? Y estos últimos corredores se quería una transformación de los viajes de la ciudad con el fin de redistribuir mucho mejor esa movilidad que teníamos en la ciudad de Bogotá. Hoy tenemos 1.114 kilómetros de carriles con 139 estaciones sencillas, intermedias y 9 portales donde se guarda la flota. Desde la implementación pues, del sistema Transmilenio, hemos tenido durante estos 9 años de operación, durante los primeros años de operación de Transmilenio, hubo una reducción del 50%. Como ustedes se dan cuenta en esta fotografía, Transmilenio no solo llega, digamos, como un corredor donde se realizan viajes, también lo que hizo fue tener una transformación a lo largo de la vía, logrando una mejor utilidad del espacio público, generando carriles bici, generando andenes a cada lado de las vías, con el fin de permitirle a todos los actores que confluyen pues, en estos espacios públicos que tuvieran unas mejores condiciones de seguridad. Bueno, el sistema hoy consta de 761 buses articulados, de 1.329 buses biarticulados, que fue la gran transformación que se hizo en el 2018, y de 273 buses duales, que es lo que llamamos con entrada, digamos, entrada alta y entrada baja, porque son esos buses que van por corredores troncales y luego salen a los corredores mixtos, donde pueden tener ascenso de usuarios por el lado derecho de estos buses. Tenemos un sistema que nosotros acá le llamamos SITP, o el componente zonal, que son todos esos buses que van por el tráfico mixto y que permean mucho más allá en la periferia, en las zonas donde no se tiene cobertura con estas troncales de Transmilenio. Este es un sistema que pues es complementario a nuestro eje principal, que es Transmilenio, y se tiene, digamos, en estaciones intermedias y en portales unos sistemas, unos buses, 960 buses que, digamos, que tienen la funcionalidad de alimentar ese eje principal, que es el sistema BRT de Transmilenio. Aquí el sistema de Transmilenio en las últimas fases ha sido, digamos, hemos tenido una transformación en la tecnología de estos vehículos, y también estos vehículos han venido equipados con mejores tecnologías que nos han ayudado pues a reducir esos siniestros viales. Hoy nosotros contamos con 6.000 cicloparqueaderos aledaños a las estaciones de Transmilenio, que nos permiten pues también, digamos, facilitar esos intercambios modales entre la bicicleta y las troncales de Transmilenio, o las pretroncales que tenemos con buses zonales. Hoy tenemos alrededor de 21.000 operadores que están distribuidos entre las diferentes fases. Dentro de las medidas de seguridad que se han implementado en el sistema de Transmilenio y que se ha logrado hacer con la transformación que se dio de partir de un sistema, de un transporte público colectivo que realmente teníamos cero control, la vigilancia, las exigencias en capacitaciones, en mejora de indicadores de niveles de seguridad vial y de niveles de servicio, de la calidad de servicio, eran muy difíciles, muy complejos bajo la estructura empresarial que se tenía. Con Transmilenio y el sistema integrado de transporte público hacemos esa transformación empresarial, nos basamos en concesiones donde ya podíamos tener un mayor control de la operación, digamos, de las diferentes fases, y con eso también podíamos generar a través de la coordinación con los diferentes concesionarios, de protocolos, de manuales de niveles de servicio, de manuales de operación, donde se exigían unas capacitaciones muy fuertes a los conductores, hacía un seguimiento detallado a las incidencias
o a las recurrencias de siniestros viales que se tenían en los conductores o en ciertos concesionarios y no facilitaban a generar planes de acciones. Adicionalmente a todo este tema de capacitación, también realizamos la implementación de la demarcación de líneas, de canalización y de infraestructura mucho más segura. También dentro de ese manual de operación que les explicaba de las concesiones de Transmilenio y del SITP, hay unos requisitos muy fuertes para que un conductor entre a operar, y no solo para que ingrese, sino también para que perdure a lo largo de estas concesiones. Yo veo manos levantadas, pero no sé si termino y al final son las preguntas o cómo es la dinámica. Sí, para no... al final haremos la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, pero vamos listo. apartando ahí a Steven como primera pregunta. Adelante. Listo. Bueno, como les comentaba, siguiente, esta nueva flota que empezamos a renovar, dado que pues ya se había vencido la vida útil de acuerdo a los fabricantes y demás, en el 2018 hicimos la primera renovación de toda la flota de Transmilenio en el sistema troncal. Sí, que son los buses de alta capacidad, son estos buses articulados y biarticulados que ustedes ven en los corredores segregados. Hoy contamos con el uso, estos vehículos llegaron con un sistema tecnológico de seguridad donde estamos realizando un piloto de visualización de estos datos a través de la generación de un centro de gestión que está a cargo del ente gestor Transmilenio, donde estos vehículos tienen cámaras. Aquí hoy nosotros contamos con cámaras en diferentes puntos del bus, laterales, frontales y demás, que nos permiten, y es más, al interior de los buses también hay unas cámaras que identifican ese microsueño, que es una de las causales pues que digamos se identifican en seguridad vial, donde puede ocurrir siniestros viales. Y todas estas cámaras lo que están dando es una información constante que permiten que podamos tener acciones y formular, digamos, acciones preventivas para reducir esa siniestralidad. Estos buses tienen geolocalización de aceleración abrupta, de frenados, giros repentinos, excesos de velocidad, que toda esa información va a un centro de control, y al centro de gestión, que permiten activar alarmas, y muchas veces tanto digamos en el seguimiento online o fuera de línea, ahí están está Transmilenio realizando alertas constantes por si empiezan, digamos, a activarse ese sistema de alertas. Aquí también lo que se quiso con todos estos equipamientos que traían al interior la flota fue tener pues una mejor información sobre la operación, y adicionalmente información que nos permitiera generar esas acciones de mitigación de riesgos, y también de tecnología que no solamente se utiliza para aspectos de demanda, de planeación, sino también para seguridad vial. Hay otras medidas de seguridad vial que se implementaron con la llegada de Transmilenio, y fue esa exigencia que nos hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia, donde todos los concesionarios y todos los operadores tienen que tener planes estratégicos de seguridad vial. Dentro de esos planes de seguridad vial hay unas exigencias de sensibilización a los conductores, a los diferentes actores que participan dentro de la operación, y también hay recorridos con los concesionarios, con los conductores, donde se identifican esos puntos críticos que se tienen en el sistema. Entonces ahí han salido muchas campañas de sensibilización, de capacitación, como son el juego de roles, donde colocamos al conductor que sea el ciclista y que sienta cuando le pasa, digamos, muy cerca al ciclista sin cumplir con la distancia. También campañas que han ido direccionadas a identificar esos puntos ciegos, a señalizar en el bus para que tengan cuidado, sobre todo las maniobras de giro derecho que se dan en los buses altos, el efecto Venturi, y bueno, las distancias que se tienen frente a
a los ciclistas, y más ahora que durante la pandemia, pues la bicicleta en la ciudad de Bogotá, o el uso de la bicicleta, se incrementó, y pues ahí nos ha tocado también fortalecer esas capacitaciones. Adicionalmente, la ciudad de Bogotá implementó pues la Visión Cero en años pasados, donde uno de los proyectos que se realizó fue establecer esos límites de velocidad a los corredores, pues que se presentaban mucho más inseguros. Hoy la ciudad, por ejemplo, tiene unas velocidades de circulación permitida de 50 kilómetros por hora en los corredores principales, lo que ha permitido pues que se reduzca esa seguridad vial sin afectar los tiempos de viaje del transporte público y del transporte individual o particular. Aquí en esta gráfica pues se muestra la tendencia de disminuir todos los siniestros viales que tenían en la ciudad. Esto tiene una explicación muy fuerte, y es que nosotros con buses de mayor capacidad pues logramos reducir esa cantidad de buses que teníamos en la ciudad de menor jerarquía, de menor capacidad, que lo que generaba era tener pues estar muchos más vehículos expuestos pues al tráfico mixto y demás, que incrementaban pues digamos esas eventualidades de siniestros viales. Entonces acá esta reducción de fatalidades realmente es una apuesta y es un éxito que ha tenido la ciudad de Bogotá con la implementación de Transmilenio y su sistema integrado de transporte público. Adicionalmente, en el 2018 implementamos la primera línea de cable en la ciudad de Bogotá, que se denominó Transmicable, que hoy opera en Ciudad Bolívar, una de las localidades más pobres de la ciudad. El Transmicable pues benefició cerca de 80.000 personas en el área. La llegada de este Transmicable no generó reducciones de la flota, dado que pues digamos estos cables tienen una capacidad muy baja. Este cable es uno de los cables más innovadores en tecnología de punta, cuenta con 160 cabinas, cada una con una capacidad de 10 pasajeros, tiene tecnología de punta, paneles solares y demás. Se realizan 25.000 viajes diarios, logra una reducción de 3.000 toneladas al año de dióxido de carbono, y es un proyecto que cuando se implementó digamos vinculando a la comunidad, y eso hizo que en medio de las manifestaciones que subimos este año, de las marchas, de los bloqueos y demás, el cable, la comunidad se apropió de él y no dejó que le hicieran daño o que hubiese vandalismo alrededor de esta infraestructura. O sea, hay una apropiación y un sentido de pertenencia por el cable. Acá en Bogotá también tenemos proyectado 3 cables más, pues que estaremos entregando en los próximos años. Y culmino con esta diapositiva, donde son obras en cursos o otros frentes que estamos trabajando para mejorar la seguridad vial y la eficiencia en el transporte público. Son los carriles preferenciales. Hoy tenemos 138.8 kilómetros que han hecho que se reduzca los eventos de siniestros viales. Hemos implementado más de 500 kilómetros de ciclorruta, pues lo que ha generado pues que los ciclousuarios tengan infraestructura segura, y se ha priorizado muchos espacios, como nosotros les llamamos acá barrios vitales, que son acciones seguras encaminadas a reconvertir el espacio público y digamos como a calmar un poco el tráfico para lograr unos mejores indicadores de siniestros viales. Acá termino mi presentación, entonces no sé si abrimos. Perfecto, gracias Claudia. Bien, primero iremos con Siva El Samra, que por parte de WRI, que nos comentará sobre diseño seguro, y después abrimos para preguntas y respuestas. Adelante, Siva. Thank you, Saul. I hope Muchas gracias, Saúl. Espero que me puedan oír bien ahora. Voy a tener que mantener mi cámara apagada para mejorar un poquito mi conectividad. ¿Pueden ver mi presentación? Perfecto.
Muy bien. En este tema del BRT hemos visto muy buenos ejemplos. Voy a hablar más sobre la teoría y brevemente sobre la seguridad y el acceso en las estaciones del BRT. Las estrategias de diseño y cómo pueden tener un impacto en la seguridad. Primero tenemos lo que es alineación y equilibrio. Esto es muy importante para reducir el conflicto entre los autobuses y otros modos de transporte, ya que esto crea más claridad y menos oportunidades. Por ejemplo, ven aquí, si un autobús está tratando de ir del punto 1 al punto 2, es muy probable que haya un conflicto con un vehículo que está cruzando por una parte de esa intersección hacia la otra. Si fuera un cruce directo en línea recta, sería otra la situación. Otro punto es la complejidad de las intersecciones. Esto es muy importante en la seguridad alrededor del sistema de autobuses de BRT. Esto es muy probable que aumente el riesgo de colisiones en un 65%. Pero ven que en este render, acá les damos un ejemplo de una intersección. Hay varios autobuses del sistema de Metrobús en estos modos de giro, pero el sistema no está claramente marcado en el pavimento. Hay mucha posibilidad de que los conductores se confundan, que se equivoquen de carril, tal vez hagan un giro demasiado abierto, demasiado cerrado, y esto puede llevar a colisiones y a confusión. Aquí tenemos un rediseño sugerido para la misma intersección. Por un lado, los carriles están alineados. Ven que el autobús, el BRT, va en línea recta y se conecta con la intersección. Además de las marcas en el pavimento que ayudan a guiar a los vehículos a lo largo de esta intersección tan compleja. Aquí parece algo confuso en esta vista, pero la idea es que cada vehículo que vaya a girar lo comprenda perfectamente y entienda por qué carril debería ir. Otro punto es el ancho de las calles y la distancia de cruce. Al revisar varios casos, nos dimos cuenta de que agregar un carril agrega un 70% de oportunidades en choques severos. Además, agregar un metro en el ancho y en el largo de la intersección lleva un 6% de probabilidades de mayor riesgo para los peatones. Por otro lado, si se incluye esta construcción en el medio, se reduce el porcentaje de accidentes. Ven, por ejemplo, que esta media de la estación del BRT termina antes de la intersección. Por lo tanto, mantenemos la distancia de cruce de no más de 3 carriles para peatones. Entonces, en este rediseño que sugerimos aquí, se extiende esta sección y se incluye, esta plazoleta intermedia incluye el cruce peatonal. La distancia de cruce nunca es de más de 3 carriles como máximo, y también se tiene esta especie de espacio de refugio para que los peatones puedan detenerse en la mitad del cruce y no tengan que detenerse en medio del tránsito, que es muy peligroso. Ahora, cuando vemos la seguridad y el acceso, es importante analizar no solamente el área inmediatamente alrededor de la estación, sino también toda el área de los alrededores. Hay que asegurarse de que toda la zona sea segura, que sea cómoda y que tenga la infraestructura correcta. Si empezamos de los peatones alrededor de la estación, vamos hacia los ciclistas un poquito más lejos y después se van incluyendo diferentes modos de transporte a medida que vamos expandiendo esta zona. Esta es la zona de influencia del BRT. Entonces vamos analizando las diferentes rutas para asegurar que se cuente con la infraestructura segura que se necesita en estas zonas.
Un elemento importante a tener en cuenta en esta situación es los cruces seguros. Tienen que contarse con estos cruces en todas las zonas donde caminan los usuarios del BRT. Perdón, pero está muy cortado el sonido. Estos cruces están no solamente en las intersecciones, sino también incluimos cruces a mitad de cuadra. Los usuarios siguen cruzando donde les resulta más conveniente. Si tienen una oportunidad de cruce seguro que solamente está presente en la intersección, van a seguir cruzando a mitad de la cuadra donde es más rápido para ellos. A partir de un estudio en Porto Alegre, en Brasil, vimos que el 93% de los accidentes de hecho se producen a mitad de cuadra. Eso es algo a tener en cuenta. Agregar un cruce también con marcas en el pavimento no es suficiente. Hay que asegurarse de que los vehículos disminuyan la velocidad y se detengan para el cruce de los peatones. Porque como podemos ver en esta foto, hay un cruce, está allí el cruce peatonal, el peatón supone que es seguro, pero no lo es porque los vehículos no se detienen. Para esto entonces tenemos que usar medidas de reducción de la velocidad, por ejemplo, aquí estas islas para reducir la distancia de cruce, estos lomos de burro para reducir la velocidad, además de las marcas y las señalizaciones del cruce. Otro ejemplo de Brasil es el uso de separación entre el carril del autobús y el carril del resto del tránsito. Esto les permite a los peatones y a los ciclistas tener prioridad. Los peatones y los ciclistas entonces cruzan cuando se detiene el tránsito vehicular. Y otra forma que usan algunas ciudades son estos puentes peatonales. Estos puentes no son muy efectivos o muy seguros dentro de las ciudades cuando contamos con muchos peatones y ciclistas. Los usuarios siguen cruzando por donde les resulta más accesible y más cómodo, especialmente si la distancia de cruce no es muy amplia o la velocidad no es demasiado elevada. Por otro lado, muchas veces los puentes son restrictivos y no son accesibles para todos los usuarios. Muchas veces son accesibles por escalera únicamente o con rampas muy extensas. Y ese es otro motivo por el cual los peatones cruzan por debajo del puente en lugar de usar el puente. Cuando tenemos que usar estos puentes peatonales, es por ejemplo en los casos de autopistas, como vemos aquí, y en ese caso sí es más probable que los peatones los utilicen. Tienen que ser accesibles con rampas de acceso o con elevadores, ascensores, si es necesario. Tiene que estar bien separado el tránsito con guardrails muy claramente identificados para evitar que los peatones tengan oportunidad de saltarlos o de que los vehículos lleguen a los puentes. Este es un ejemplo de Turquía, en el que el puente peatonal cruza por encima de una autopista. Y en esta situación, el espacio en el puente también se utilizó como forma de resolver el problema de hacinamiento y exceso de gente en la estación. Si hay más espacio en el puente, entonces los peatones pueden esperar en el puente en lugar de en la estación. Bueno, muchas gracias y estoy atenta a las preguntas entonces. En el chat preguntaba yo si había alguna pregunta. Me gustaría hacer una pregunta antes de continuar al tercer bloque, si me lo permiten. Claudia, si va, ¿ustedes identifican algún cambio sustantivo cuando hablamos de corredores BRT con distintos límites de velocidad? Por ejemplo, 60 kilómetros por hora comparado con 80 kilómetros por hora, en cuestión sobre todo de lesiones y fatalidades. Sí, hay una relación muy fuerte, digamos, a la posibilidad de... Esperen un segundo. Nosotros todos los corredores principales de la ciudad, o sea, los mixtos, están a 50 kilómetros por hora. Vamos, los corredores del BRT
los que están segregados, no tienen una restricción de velocidades, dado que ahí el sistema está parametrizado, entonces uno puede, Transmilenio como ente gestor ya sabe cuáles son las velocidades de operación que tiene cada corredor y están, desde las unidades lógicas de los buses están ya determinadas. Cuando mencionas si hemos identificado si hay un riesgo o una mayor probabilidad entre velocidades más altas con respecto a velocidades más bajas, sí lo hemos identificado, sobre todo en el impacto o en la severidad del siniestro, ¿sí? Cuando tienes restricciones de velocidades de 50 kilómetros, pues los siniestros viales bajan, el conductor tiene mucha más visión de toda la vía y puede prevenir esos accidentes. Dentro del sistema de transporte público, las capacitaciones y los módulos que se tienen alrededor de la velocidad de operación permitida en cada una de las troncales es muy fuerte. Y lo que te digo, también con la tecnología que utilizan estos buses, pues todo esto está parametrizado y tienen unas condiciones diferenciales que no son de 50 kilómetros, sino son velocidades muy específicas de cada corredor. Pero a tu pregunta, sí lo hemos identificado y por eso en la ciudad de Bogotá se implementó con la campaña de la reducción de la velocidad, que aquí nos acompaña Adriana Corsi, que pues tiene mucha más información específica sobre esto. Si quieres, Adriana, complementarme aquí. No, solo una cosa pequeña en cuanto al programa de gestión de la velocidad y los carriles preferenciales. Como lo decía Claudia, hay unos carriles segregados para el BTR troncal y para el zonal estamos en la implementación de los carriles preferenciales, como les mostró Claudia en la presentación. En estos carriles preferenciales también se ha identificado la necesidad del límite de velocidad a 50, que es algo generalizado en toda la ciudad, pero la diferencia se hace en áreas, en zonas comerciales, escolares y zonas residenciales. Entonces, identificando estas tres diferencias de zonas y estas tres diferentes velocidades que se implementan en cada una de ellas, de 30, 40 y 50 kilómetros por hora, pues, como decía Claudia, la respuesta es sí. Y también estamos trabajando en la mejora de la señalización, tanto peatonal como para el sistema integrado de transporte, y más aún cuando entraremos también en una fase de construcción para lo que viene, para la construcción del metro de Bogotá. Entonces, toda esta señalización en la vía también dependerá de los retos que tenemos como ciudad en la mejora del transporte público y del sistema integrado de transporte. Gracias, Adriana y Claudia. Siba, do you want to add something? Siba, ¿querrías agregar algo? Perdón, estaba teniendo un problema con la conectividad. Sí, preguntaba si querías agregar algo a lo que Claudia y Adriana recién contestaron. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con lo que dijeron. Nosotros siempre contamos con los límites de velocidad como parte del proceso de seguridad. El diseño es otro, también la concientización de los conductores, la aplicación, pero el límite de velocidad es una parte muy importante. Y como dijeron Claudia y Adriana, nosotros recomendamos 50 de límite de velocidad. Por ejemplo, con reductores en las estaciones de BRT y 30 kilómetros por hora para las áreas comerciales. No hay duda de que esto no se discute, que no se debe superar los 50 kilómetros por hora en estas situaciones, porque tiene un claro efecto en la cantidad de incidentes y las fatalidades. Muchas gracias. Steven, ¿tenía una pregunta? Sí, ahora sí levanté la mano de verdad. Claudia, qué bueno ver que el Transmilenio está en tan buenas condiciones y lo que están haciendo es fantástico realmente. Yo quería preguntar dos cosas. Primero, Transmilenio pasó por muchas fases. Primero se lo veía como algo maravilloso, después como algo tremendo desde el punto de vista político por el público, cuando había hacinamiento, cuando había problemas con la calidad del concreto. Se lo utilizó como un fútbol político más que otra cosa, pero hubo algunos problemas genuinos. Las dos preguntas son, por un lado,
siempre se lo promovió y se lo describió como un componente importante del programa de seguridad de ustedes, o eso vino después? Porque supongo que el propósito original y fundamental fue mejorar la accesibilidad, especialmente para las personas que no tenían acceso a un auto, a un vehículo. Entonces, la función principal es mejorar la movilidad por toda la ciudad y el acceso al trabajo, servicios, etcétera. Pero tal vez la seguridad fue un componente importante desde el principio, no conozco la historia. Y la segunda, en muchos otros lugares, como en México, y esta es una pregunta para Siva también, el gran problema, o uno de los problemas con el BRT, es que tal vez es más exitoso para atraer muchos pasajeros y más de lo que está diseñado para poder manejar, supera su capacidad. Y los puntos de acceso a las estaciones terminan siendo muy pequeños y no dan abasto, no tienen capacidad para toda la gente que las utiliza, entonces la gente termina estando parada fuera de la estación y no se da mucha atención a las vías de acceso a las estaciones y a la protección de los peatones para llegar a las estaciones. Con Transmilenio, ¿la dimensión fue la correcta desde el principio o es parte del foco de ustedes de ahora, mejorar el acceso de peatones, como describía Siva? Bueno, si quieres, yo inicio acá contestando. Transmilenio sí fue una solución que nació, digamos, para todos los para los tiempos tan altos que teníamos en la ciudad, pero desde el principio sí se inyectó ese componente de seguridad vial y tú lo ves reflejado desde sus manuales de operación y sobre todas las exigencias que se le pide pues a un conductor para que opere en el sistema Transmilenio, desde los indicadores, desde los manuales de niveles de servicio y pues en general sí estuvo la seguridad implícita, solo que, digamos, a medida que empezaron a surgir las otras fases, se volvió cada vez mucho más fuerte y mucho más fuerte desde su infraestructura y desde también las exigencias mucho más robustas a los diferentes actores de la operación. ¿Sí? La infraestructura de Transmilenio igualmente pues nació con la Caracas, no sé si todos conocen el corredor de la Caracas que tiene muchas intersecciones donde se buscó desde el principio facilitar todos esos cruces peatonales, solucionar digamos pasos que no estaban solucionados, entonces Transmilenio llega con una intervención completa a todo el corredor. Entonces a tu pregunta yo te diría, sí estuvo concebido Transmilenio desde la visión de reducir estos siniestros viales dentro de los objetivos. Eso se ve materializado en absolutamente todo lo que hay en la operación y desde el diseño de la infraestructura. Que claro que esto de la seguridad vial ha avanzado, ha ido evolucionando y pues todos esos componentes, tanto de seguridad pasiva como activa, se le han ido inyectando a las nuevas concesiones, a las nuevas fases y a los nuevos corredores de Transmilenio. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Tenemos por cuestiones de tiempo que pasar al tercer bloque, así que le pido a nuestro compañero Leandro Perillo que nos cuente sobre esta magnífica herramienta que ha desarrollado IRAP en conjunto con otras organizaciones y dependencias. Gracias. Adelante, Leandro. Bueno, muchas gracias. Tengo acá una pequeña presentación. Como decía Saúl, para nosotros, primero que nada, quiero agradecer y saludar a todos los presentes y a la organización por esta oportunidad que nos está dando para poder contar el trabajo que estamos realizando. Como ustedes saben, uno de los puntos de trabajo de la FIA a nivel mundial, obviamente, es velar por la seguridad de los usuarios de la vía. Y por eso, desde el año 2018, venimos impulsando y trabajando el proyecto Directing for School, lo que nosotros consideramos hoy una herramienta ideal para medir todo lo que tiene que ver con los entornos y el riesgo de cómo los niños se trasladan hacia y desde las escuelas hacia sus casas. Por ese motivo, desde el año 2018, como les decía, lo primero que hicimos fue trabajar e impulsar este proyecto que nos pareció muy importante,
Pero lo primero que decidimos hacer fue, a través de una alianza que tenemos a nivel global con IRAP, fue ver de qué manera podíamos involucrar a los clubes de la región en el programa Ready for School. Entonces hicimos esta capacitación dedicada directamente a los técnicos de los automóviles club. Trajimos todos los técnicos a la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos la oficina regional. Entonces, lo que hicimos fue probar, acá que quiero destacar que lo importante de esta actividad fue que trabajamos junto al equipo de IRAP a nivel global para mejorar la aplicación, para probar la aplicación y ver de qué manera se iba comportando, lo cual para nosotros fue una parte de la prueba piloto a nivel global. Luego de esto, durante ese año también, con la llegada de los Juegos Olímpicos a la ciudad de Buenos Aires, los Juegos Olímpicos, perdón, de la Juventud, lo que hicimos fue seguir probando esta aplicación y a todos los participantes que teníamos dentro del stand de la FIA y de los Juegos Olímpicos, les contábamos los beneficios claramente del sistema Ready for School. Luego de eso, de varias pruebas que hicimos a raíz de la región, y ya tenemos varias escuelas relevadas y proyectos que han terminado y proyectos que están comenzando, se hizo lo que fue el lanzamiento del toolkit o la caja de herramientas del proyecto a nivel español, en el idioma español, algo que veníamos reclamando para las instituciones que se querían sumar y apoyar este proyecto. Entonces esta caja de herramientas, que es más que nada un portal de internet desarrollado para que los clubes de la FIA y sus socios lo utilicen como guía, siguiendo distintos pasos, a los cuales mejoran, obviamente, la forma de medir e interpretar todo lo que son las evaluaciones. En este lanzamiento, los clubes tuvieron la posibilidad de presentar las experiencias que ya tenían utilizando esta aplicación, por ejemplo, en Guatemala, en Paraguay, en Colombia, en Uruguay, y otros clubes también pudieron entender un poco mejor cómo funcionaba esta aplicación y ver las oportunidades que tenían para implementar distintos proyectos de este tipo en su país. Bueno, a lo largo de estos años ya tenemos más de 250 escuelas o entornos escolares relevados e intervenidos, porque también hay que entender que lo importante de esta aplicación, que una vez que uno hace el relevamiento, podemos ver con intervenciones de bajo valor, de poco tiempo o de distintas cuestiones que tienen que ver con, puede ser colocar un cartel o modificar la infraestructura en sí, intervenir para poder mejorar estos desplazamientos. Como decía, ya tenemos 256 escuelas, tenemos proyectos terminados en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Panamá, donde, por ejemplo, en Colombia ya hay más de 21 escuelas, 21 entornos probados y trabajados, en Uruguay más de 70, en la Argentina hay más de 50, también entornos probados y trabajados, y lo mismo en Panamá, que hace muy poquito el Automóvil Club de Panamá, con una alianza estratégica con 3M, intervino en 3 escuelas. Y estamos trabajando ya próximamente en 3 proyectos más en la región, con el Automóvil Club de Chile, que hoy se encuentra capacitando a su personal en los distintos programas de IRAP y de Ready for School para poder analizar e interpretar y trabajar este proyecto. En Guatemala, algo que se va a hacer también en más de 50 escuelas, y un proyecto incipiente en lo que es Salvador. Para nosotros es muy importante poder impulsar este proyecto a nivel local, que ha dado tan buenos resultados en distintas regiones del mundo. Por eso para nosotros es muy importante interpretar e entender que la importancia que tienen los miembros, los automóviles club de la FIA, en involucrarse en este tipo de proyectos, que por un lado vela por la seguridad de los usuarios de la vía y por el otro lado involucra a distintas instituciones que lo que hacen es trabajar también junto a distintos gobiernos o secretarías de movilidad locales, por ejemplo, para mejorar todo lo que tiene que ver con este tipo de desplazamientos a nivel local e internacional. Eso es un poquito, en estos minutos que tenía, lo que yo les quería contar, los proyectos que desde la oficina regional trabajamos impulsando este proyecto que es tan importante para nosotros. Muchas gracias, Leandro. Solamente comentar que esta herramienta yo la veo muy práctica, sobre todo cuando no existe en la región
unas localidades, en los municipios, auditores certificados de seguridad vial, porque brinda pues una manera muy práctica, estandarizada de evaluar los entornos escolares y a partir de eso generar algunas mejoras. No sé si alguien tiene alguna pregunta para los ponentes. Parece que fui muy claro. Excelente, pues yo agradezco a todos por sus comentarios, por esa interacción que nos permite identificar qué están haciendo otras ciudades en otras latitudes. Yo agradezco de nueva cuenta a ITF, Alexander, Stephen, gracias por la invitación, gracias Dominique por permitirme ser el moderador del día de hoy, espero haya sido de su agrado. Y pues hasta ahí mis palabras, cedo la palabra ahora a Alexander. Thank you, Saul. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias por moderar este evento. Fue un placer para nosotros tenerte. Gracias a todas las personas que participaron, pero también quiero agradecer especialmente a las personas que compartieron y presentaron sus experiencias. Fue realmente inspirador escucharles. No solo hablamos sobre la seguridad hoy, también mencionamos ciertas cuestiones sociales. Quiero compartir con ustedes una diapositiva. La semana que viene, el ITF va a tener un webinar sobre los vínculos y las relaciones que están haciendo las ciudades entre lo que es la seguridad vial, la inclusión, la sustentabilidad o la sostenibilidad, la inclusión, la equidad, el género. Este evento va a ser un webinario abierto, se van a tener que registrar. Les vamos a enviar a todos y todas un enlace para que se puedan registrar. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber sido parte. Esperamos que tengan un buen fin del día.